Entonces, vamos a empezar con el más importante, interesante, es el diseño de una sola réplica. ¿Ya? Un diseño a 2 a la K de una sola réplica, ¿en qué consiste, no? Básicamente, parte de un principio que es que conforme los experimentos factoriales aumentan la cantidad de tratamientos, aumentan exponencialmente. ¿Eso qué quiere decir? Recuerdan que, digamos, para un 2 a la 2, pues tenía 4 experimentos, ¿no? Y cuando le volvía 2 a la 3, esto se volvía 8. O sea, es exponencial. Se van duplicando y duplicando y duplicando, ¿no? Entonces, lo que pasa con este tipo de experimentos factoriales es que en niveles muy altos ya son cantidades demasiado altas de experimentos, ¿no? Que uno no puede llegar a hacer. Pero, digamos, de alguna forma yo quiero estudiar todos esos factores, no quiero ignorarlos, ¿no? Porque los necesito para mi proyecto, digamos. Entonces, de manera general, los experimentos con una cantidad alta de factores se pueden dividir en dos grupos, ¿ya? Los experimentos de 2 a la 2 y a la 3 normalmente se hacen con dos o más réplicas. Estos sí requieren hacer réplicas para hallar este tema de lo que es la varianza, lo que es las desviaciones estándar y hacer los cálculos de F crítico, ¿no? A partir del 2 a la 4 y 2 a la 5 se pueden realizar con una sola réplica, estos dos en particular, 2 a la 4 y 2 a la 5. Si ustedes llegan a tener esos proyectos 2 a la 4 y 2 a la 5, existe la posibilidad de que hagan solo una réplica, ¿ya? O sea, en esta cantidad de factores. Y entre 2 a la 5 y superior, la mejor forma de reducir las cantidades de experimentos es mediante el fraccionamiento, que eso ya lo hemos visto en la clase anterior, ¿ya? Eh, Ahora, obviamente el fraccionamiento también se puede tratar con una sola réplica, pero es más recomendable hacerle alguna réplica, ¿no? Pero nos vamos a centrar primero en este pequeño grupo, ¿ya? De 2 de 4 a 5 factores. Ahora, ¿qué consideraciones deberíamos tener? ¿Qué creen que pasa si no tengo réplicas? O sea, voy a tener un experimento. ¿Qué pasaría? Siempre vamos a mirar esto, tablita ANOVA, como nuestra inspiración, ¿ya? ¿Qué pasaría si no tuviéramos réplicas? ¿Quién sabe? Los grados de libertad, nada que ver. Eso es del 2 a la K. Por ser dos niveles, siempre voy a tener dos niveles. Pero, ¿qué pasaría si no tengo réplicas aquí? No. O sea, bueno, sí, pero no, ¿ya? En realidad, pasa algo muy interesante, ¿ya? Y es que, si saben, los grados de libertad del error están determinados por el número de réplicas, ¿no? Si hay solo una réplica, o sea, solo una vez hago el experimento, este es uno. Entonces, por tanto, los grados de libertad del error son cero. ¿Qué creen que significa eso? Si no tiene grados de libertad, no voy a poder calcular esto, el mean square, ¿no? ¿Y para qué me servía el mean square? Me servía para calcular todos los Fs de mis sistemas, todos. Entonces, ¿qué significa? No voy a poder calcularlos tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿en qué me quedo? No puedo hacer el test de varianza, ¿no ve? O sea, en teoría, no puedo hacer un test de varianza. Entonces, ahí uno puede decir, pero entonces no puedo hacer una sola réplica, ¿no? Pero hay formas de hacer, ¿ya? Eh, Como no se puede hacer un test de varianza y también, obviamente, si no puedo hacer el test de varianza, no puedo evaluar los grados de libertad, ni puedo calcular el mean square. eh, También algo que no podemos calcular, bueno, o sea, si no puedo calcular eso, no puedo determinar el error, no puedo evaluar el error interno, ¿no? Recuerdan que según nuestro modelo estadístico, lo que teníamos era los efectos de los tratamientos, más, bueno, B sub I, etcétera, más el tratamiento del error, ¿no? Entonces, estos taus, por ejemplo, si se acuerdan, venía dado por lo que es, digamos, cada tratamiento, el error el efecto que tenía un tratamiento, el efecto que tenía otro tratamiento y así sucesivamente. Y este valor de E sub I correspondía a lo que era el error entre los tratamientos, ¿no? O sea,
si lo veíamos de manera gráfica, era la dispersión en uno de los niveles, ¿no? Entonces, este error no lo tengo, no lo puedo determinar, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo evaluarlo el error si no tengo réplicas, ¿no? Ahí está la parte interesante. Se puede aplicar el principio de escasez o sparsity, que ya habíamos comentado la clase anterior, en la clase de análisis factorial. Este principio de escasez, ¿qué decía? ¿Alguien se acuerda? El principio de escasez, básicamente lo que indicaba es que un experimento, digamos cualquiera, está determinado principalmente por los factores principales y las interacciones de orden bajo, ¿ya? ¿Ya? O sea, el comportamiento de un experimento normalmente está determinado por esto, ¿ya? Ahora, ¿por qué sirve este principio de sparsity, no? El principio de sparsity nos dice, o sea, el de escasez nos dice que, o sea, como dicen, las interacciones de bajo orden y los efectos principales dominan o la mayoría de los sistemas, ¿ya? Se han hecho algunos estudios que, por ejemplo, indican que dentro de los estudios experimentales realizados, digamos, por varios documentos, varios papers, el 40% de los efectos principales son significativos. O sea, cuando ellos han evaluado el 40% de los efectos principales que entraban en los diseños de varios documentos de investigación son significativos. Han también encontrado que el 11% de las interacciones de dos factores han sido significativas, o sea, en menor proporción, ¿no? Es 4 veces más probable que tu efecto principal sea significativo que tu efecto de interacción de dos factores. Y los efectos de orden superior, o sea, las interacciones de 3, 4, 5, son muy raras que tengan efecto, ¿ya? Entonces, eh, ahora, aquí hay algo interesante. Si un factor o interacción no es significativa, se asume que su aproximación, digamos, de su mean square o de su error es aproximadamente el mismo que el mean square del error, ¿ya? Esto tiene que ver es algo muy interesante que, por ejemplo, el error del sistema, el error entre tratamientos, se acerca mucho a lo que es, digamos, vamos a poner esto, ¿ya? Em, cuando un factor es significativo o es, bueno, sí, cuando es un factor o una interacción significativa es cuando pasa el test de T, ¿no? El test p-value y también el test de F, test de varianza, ¿no? Em, entonces, este test que nos indica, que, por ejemplo, las varianzas entre por ejemplo, entre los tratamientos son iguales, ¿no? Por decirlo así, ¿ya? O sea, entre mis tratamientos son iguales, ¿no? Son sus varianzas, ¿no? Sus signos. Ahora, si hablamos de algo que no es significativo, es que está por fuera de esa igualdad, ¿ya? No es igual, está por fuera de esa igualdad. Y normalmente lo que está fuera de la igualdad, digamos, de varianzas es el error, ¿ya? Por tanto, se asume que estos tratamientos que llegan a no ser significativos están contemplados dentro del error, ¿ya? Queden con eso claro. Ahora, si yo no tengo error, o sea, porque no he hecho mediciones, pero tengo estos no significativos, puedo asumir que son iguales al error. ¿Se entiende? Porque no tengo réplicas, ¿no? Pero sí tengo algunos que no son significativos, ¿verdad? Ahora, lo que vamos a ver es algo importante. Las interacciones de orden superior son normalmente insignificantes y pueden ser usadas para estimar el error. Eso es a lo que quiero llegar con este concepto de sparsity o escasez, ¿ya? Vamos a considerar un caso de estudio y es algo que ya se ha subido a su Classroom, ¿ya? Esto no es por puntaje ni nada, lo vamos a hacer conmigo, ¿ya? Vamos a mirar, porque es sumamente interesante. Incluso he tenido que hacer diapositivas de eso porque es muy interesante, ¿ya? Les va a servir mucho. Es un caso similar al que hemos hecho del diseño fraccionado, es el mismo básicamente. Se consideran variables temperatura, presión, concentración y velocidad de agitación, cómo afectan a una tasa de filtración, ¿no? Ese es el ejemplo que hemos hecho en la clase anterior, ¿ya?
Entonces, los que tengan, bueno, ténganlo abierto para que todos lo podamos ver. Vamos a trabajarlo aquí y vamos a ver luego, bueno, vamos a ver las diapositivas en conjunto, ¿ya? Em, de mí está filtration, aquí está. Creo que el que les pasé se llama compartir filtration, pero bueno, solo un cambio de nombre. Es lo mismo. Datos de tecnología. Ahí. Ahora, Design Expert. Ya. Entonces, vamos a programar el experimento, ¿ya? Como les había dicho, y como es evidente el caso, vamos a hablar de un diseño factorial, ¿no? El diseño factorial, como les dice las instrucciones, es un diseño que tiene 4 factores, ¿no? Temperatura, presión, concentración y velocidad de agitación. Entonces, es un 2 a la 4, sin modificar, sin nada, ¿no? Ahora, aquí está la parte, normalmente nosotros ponemos réplicas, pero en este caso vamos a poner ninguna, ¿ya? Solo va a tener una réplica, que es la única corrida que vamos a hacer, ¿ya? Ahora, aquí vamos a poner el nombre de las variables. Presión, bueno, en el mismo orden, ¿no? Temperatura, presión, temperatura en grados centígrados. Vamos a hacerlo así. Ya. 40, 80. La presión está en atmósferas. El mínimo es 1,5, ¿ya? Bueno, 1,5, 2,5. Por si acaso, siempre tengan en cuenta esto, ¿ya? Mm, no en todas las, no en todos los computadoras creo que está configurado igual, algunos deben ser diferentes. La coma y el punto decimal, ¿no? Si yo pusiera, por ejemplo, 1,5, que en alguna computadora debe estar programado así, aquí el Design Expert me lo va a entender que es 1, ¿no? Porque no existe esa coma. Entonces, siempre tengan en cuenta cuál es el decimal para su Design Expert y su computadora. Es configuración de la computadora en todo caso, ¿ya? Después tenemos concentración, que es gramos por litro, ¿ya? Aquí podemos tener 50 y 100. Y por último tenemos la velocidad de agitación, que está en RPMs, que vamos a manejar entre 200 y 400. ¿Ya? Vamos a poner next. La respuesta es la tasa de filtración. Esto habíamos visto que era gramos por minuto. ¿Ya? Vamos a poner siguiente. Ahora, como pueden ver, acá hay algo especial, ¿no? Y me dice que el poder de predicción es alto, ¿no? Eh, en algunos otros experimentos, si ustedes hablan de 2 a la 3 o 2 a la 2, si ustedes hacen un experimento con una sola réplica, este valor les va a salir bajo, bastante bajo. Va a salir como 56 o algo así. En este caso está bastante bien. ¿Ya? Vamos a poner pinch, ¿ya? Y vamos a ordenarlo según el orden estándar. Como es solo una réplica, debe estar en el mismo orden. Vamos a corroborar 40, 50. Sí, está en el mismo orden. Nos vamos a copiar. Listo, ya está copiado. ¿Ya? Ahora, acá lo importante es, como pueden ver, solo tengo una réplica, ¿no? Entonces me voy a ir a análisis y, bueno, verifico esto del ratio. Obviamente no tiene distribución en alguna forma. Y aquí viene la parte importante, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que debería hacer yo? ¿Ya? O sea, tengo solo una réplica, ¿no ven? Tengo una sola réplica. Pero aquí hay efectos y todo, ¿ya? Eh, lo primero que tengo que evaluar, o sea, si yo hago esto a Nova, el Design Expert me lo va a seleccionar solito cuáles son, ¿ya? No me lo selecciona porque no puede, ¿ya? Pero en realidad, eh, aquí hay bastante información, ¿no? La gráfica de Pareto, o sea, puedo seleccionar este por lógica, ¿no ve? Lo que estoy haciendo es lo que uno haría normalmente, ¿ya?
Pero en un caso de estudio, como este es un caso de estudio y es interesante, vamos a ver qué va a pasar si selecciono todos, ¿ya? Vamos a poner todos en el modelo. Modelo, 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 modelo. Esto de que estoy haciendo de ponerlo modelo es como que le dé clic a sus respectivos puntitos, ¿ya? Solo que no me quiero olvidar de ninguno, por eso lo estoy haciendo acá. Entonces, como pueden ver, voy a seleccionar todo, ¿ya? Porque si se dan cuenta, no tengo un error ahorita, no hay distribuciones. Normalmente esta línea, la línea roja, debería estar alineada al error. No sé si se han dado cuenta que cuando uso réplicas aparecen unos triangulitos verdes en el Design Expert, ¿no? Esas son las medidas de error. Entonces, normalmente la línea roja de la gráfica normal y la gráfica media normal debería estar alineada con el error, ¿no? Siempre por lo general está alineado con el error. Pero como aquí no tengo, entonces sería muy subjetivo decir que esto es un error, ¿no ve? Toda la línea es un error, no puedo decir. Parece, pero no es un error realmente. Entonces voy a seleccionar todos, ¿ya? Y voy a irme a la nova. Me va a salir esta tabla, ¿no? No tengo F-value, no tengo P-value, ¿no? Eso es, ¿por qué? Porque no tengo varianza, ¿no? ¿Ya? Y esa es la parte de acá, ¿ya? Vamos a complementar entre diapos y entre lo que es las dos cosas, ¿ya? De lo que teníamos la tabla de, digamos, de resultados que les he pasado, tenemos estos, ¿no? Teníamos el diseño convencional, codificado y la respuesta. Vamos a analizar el modelo. Este es el modelo que nos ha salido, ¿ya? O sea, ven, no tengo F-value, no tengo P-value. Si quieren, pueden verificar que son los mismos valores, ¿ya? Ahora, podemos identificar las partes componentes de este diseño, de este análisis ANOVA, ¿no? Tenemos factores principales en esa parte, tenemos los factores de interacción entre los factores, ¿no? Y tenemos las interacciones triples también, ¿no? Y por último tenemos las interacciones de cuatro, ¿ya? Otra cosa que quiero que vean es que el error, el pure error es cero, ¿verdad? Es cero, es algo que, porque no tenemos error, ¿no? Entonces, vamos a aplicar el principio de escasez o sparsity usando interacciones de orden superior para estimar el error, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que quiere decir que voy a tomar todos los de orden superior, superior al 2, ya depende de mí, podría tomar el de interacción de 4, por ejemplo, ¿ya? Pero voy a tomar desde todas las interacciones de 3 y la de 4, las voy a tomar, las voy a juntar, y si se fijan, sus grados de libertad, sumándolos, es 5. También debería tomar todas sus sumatorias de errores, que sumándolas me da 127.8. Es un poco arbitrario, pero tiene que ver con el hecho de que nosotros sabemos por teoría que estas interacciones son equivalentes al error, ¿ya? Que no tienen un efecto grande, o sea, es muy poco probable que sean significativos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora en el Design Expert es, vamos a volver a los efectos y vamos a hacer lo que hemos dicho. Todas estas interacciones desde aquí hasta acá, las voy a considerar error. Entonces, error, 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 error y error, ¿ya? Las estoy considerando error en base al principio de sparsity, ¿ya? Entonces, voy a hacer de nuevo el análisis ANOVA. ¿Y qué ha pasado? Ahora sí tengo F-value y P-value, ¿verdad? Pero ese F-value y P-value no me estoy inventando, sino proviene de qué? De de lo que es el principio de sparsity que me dice que los factores de orden superior no tienen un efecto significativo, no van a tener. Porque si llegara yo a hacer esto con un efecto significativo, ya le arruinó el experimento. No puedo hacerlo con un efecto significativo porque al hacer eso estoy haciendo que el error sea tan grande que va a causar que todos los F-values sean mayores al F crítico, digamos. ¿Ya? Es una cadena de cosas. Por eso hay que escoger con cuidado cuáles voy a escoger. ¿Ya? Entonces, si se fijan, ya tengo un modelo, ¿no? Y ahora vamos a volver a nuestra diapo. ¿Ya? Entonces, estos son los mismos resultados. ¿Ya? Esto es copiado del Design Expert, exactamente. No quería cambiarlo mucho. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? ¿Qué pueden ver? ¿Qué se pueden dar cuenta que sucede acá?
Al hacer este tipo de análisis ANOVA, ¿qué he conseguido? He conseguido que me dé un F-value y un P-value. ¿Para qué tengo eso? Lo tengo para poder identificar cuáles son significativos y cuáles no, ¿verdad? Me sirve para eso el análisis ANOVA. Entonces, vamos a volver a mirar esto. Factores principales, interacciones de dos factores y, o sea, esto es lo que nos ha quedado. Toda la parte que estaba debajo nos la hemos comido en el error. O sea, todo eso que hemos absorbido como error ahora es parte de los residuals. Si se fijan, el valor de sumatoria de cuadrados es parte de esos residuals y los grados de libertad también son la sumatoria de los grados de libertad, ¿ya? Entonces, ahora tenemos este resultado y lo que podemos ver es que tenemos una cantidad de resultados significativos, ¿no? Que son mayores a 0,05. Estos son significativos, pero también tenemos otros que son no significativos, ¿ya? Mm, ahora, ¿por qué está seleccionado los de azulito? ¿Por qué creen? ¿Por qué lo estoy encuadrando? ¿Qué ven ahí? ¿Qué tienen en común en particular? ¿Por qué el CD no estará seleccionado, encuadrado? Sí, pero el de CD también. Mm, este de acá. Igual es mayor, pero no lo estoy enmarcando. ¿Quién sabe? Está evidente ahí. Es evidente, es bien clarito, está ahí. Mm, o sea, solo los amarillos son significativos, ¿ya? Pero ¿por qué CD no está seleccionado en lo azulito y los demás sí? No, no, es algo más elemental, no tiene que ver con los números. ¿Qué tienen en común los celestitos? Que tienen, exacto, exactamente. Lo que tienen en común los que he seleccionado son que tienen el factor B, ¿ya? Si se fijan, ni el factor B principal es un valor significativo, o sea, pueden ver que obviamente, no cumple lo de alfa, pero siendo esto un factor principal, me puedo evaluar esto, ¿no? Si alguna de sus interacciones estuviera eh, como parte de significativa del modelo, tendría que estar, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. Pero ninguna de sus interacciones es significativa, ¿no? O sea, no tiene por qué estar en el modelo, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Si no es significativo, o sea, ¿qué quiere decir esto? Quiero que lo tengan en claro. B, como tal, no afecta al experimento, ni interacciona con los otros factores. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué podemos decir de B en esta situación? Que B en realidad no tiene ninguna influencia, nada, de ninguna forma, ¿no? Entonces, da lo mismo que B o que la presión esté o no involucrada en el sistema, ¿no? Porque si no afecta nada, da lo mismo, ¿verdad? Porque tengo dos niveles de B, eso es claro, tengo 1,5 y 2,5, pero ninguno afecta en realidad, ¿verdad? O sea, me da lo mismo trabajar a 1,5 atmósferas que a 2,5 atmósferas en este proceso. Entonces, lo que puedo hacer es realizar una nova de nuevo, pero considerando solo tres factores, los factores significativos: temperatura, concentración y W, que es velocidad de agitación, ¿ya? Y esta es la parte importante. Los niveles de P van a ser considerados como réplicas, porque no afecta, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, me he creado una réplica eliminando un factor, ¿verdad? Y con eso, ¿qué he hecho? He ahorrado tiempo, digamos, ¿no ves? Porque no he tenido que hacer el diseño de nuevo.
sino estoy sacando una réplica que me va a dar ¿qué? Me va a dar el error que necesito, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta, no? Qué interesante es esto. Entonces, esto es sumamente útil, ¿no? Es muy útil. Entonces, les doy un tiempito para que lo anoten antes de ir a hacer la parte siguiente. Ahora, otra cosa. ¿Por qué CD sigue? ¿Por qué no puedo hacer lo mismo que con CD y quitarlo así? Pero CD no es significativo. C y D son significativos, pero si se dan cuenta, la interacción no es, ¿no ve? La podría borrar. Sería diferente si CD fuera significativo y D no fuera, digamos. En ese caso tendría que quedarme con D, pero en este caso puedo borrar. Pero quiero que entiendan una cosa, y es que al yo meter una variable, en ese caso la presión, un factor, que en realidad no es significativo, lo que estoy causando es que de cualquier manera, aunque no tenga significancia, existe dentro del espacio experimental, o sea, tiene un min square, tiene un valor de A y contribuye al valor de residuos, ¿ya? Entonces, dada esta situación, yo no puedo inferir que este valor no es significativo. No puedo decir, o sea, ahorita el diseño es como que, como tiene un factor que no sirve de nada, no puedo hacer una alusión respecto a los otros factores, ¿no? No puedo decir que no significa nada porque habría que hacer de nuevo el diseño, pero con los tres factores significativamente importantes, ¿no? En este caso, temperatura, concentración y W. Por eso no voy a borrar CD, por ahora. Por ahí luego me sale que no es significativo, ahí sí lo puedo quitar, pero no ahora, ¿ya? Entonces nos vamos a ir otra vez al Design Expert. Entonces vamos a hacer lo que hemos dicho, ¿ya? Podría hacerlo de dos maneras, ¿no? Si se dan cuenta, puedo poner un diseño nuevo, ¿ya? Puedo poner un diseño nuevo y, digamos, todos los niveles, ¿no? De esto, separarlos y ponerlo en dos réplicas, ¿no? O sea, crear un diseño 2 a la 3 con dos réplicas, ¿ya? Pero esto es lo interesante del Design Expert y es sumamente importante saber que si yo, por ejemplo, elimino de mis efectos completamente un factor, en este caso, este, este, este y este, todos los que tengan que ver con B, el Design Expert va a asumir eso como parte, como va a asumir los dos niveles como una réplica nada más. No va a afectar en realidad, no va a ser un problema. Podría ser lo de las dos formas, va a salir lo mismo, ¿ya? Por eso es interesante este programa también, ¿ya? Entonces, ahora me voy a ir a la gráfica Nova y tengo un diseño experimental solo de temperatura, concentración, velocidad de agitación, ¿ya? Entonces, vamos a volver a las diapositivas, es el mismo resultado. Y si se dan cuenta, ahora sí hay algo que ha sucedido. Por ejemplo, todos los factores son significativos menos cuál, menos CD. ¿Ya? Entonces eso confirma lo que hace rato sospechaba, pero no podía hacer. No podía decir que CD no significaba porque no estaba corroborado, pero ahora sí, ¿no? Pero entonces, dentro del modelo existen dos factores significativos. eh, bueno, los tres factores principales son significativos y dos interacciones son significativas. Y hay una cosa que habría que notar. Si se dan cuenta, respecto al caso anterior, los valores de p-value, cuando yo he ido reduciendo lo que es la cantidad de interacciones y al eliminar el factor B y sus interacciones, los valores de p-value se han hecho más pequeñitos, ¿no ven? Menos el de CD, que no era significativo. Esto es una consecuencia de aumentar los grados de libertad de los residuos. Ahora, quiero que se fijen, ¿no? Yo lo que he hecho al llevarlos al error a esas tres interacciones y ese factor, si se fijan, los residuals que tenía antes eran de 5 grados de libertad.
Cuando los he contemplado dentro del error, se han vuelto 9 grados de libertad, ¿no? Porque ha absorbido esos grados de libertad de los factores que he considerado error. Cuando aumento los grados de libertad, el valor de p-values tiende a reducir. Entonces, lo que puede llegar a suceder, no ha sucedido en este caso, pero podría haber llegado a suceder, es que CD habría dejado de ser no significativo para pasar a ser una variable significativa. Entonces, hubiera entrado al modelo. En este caso no ha sido el caso, ¿no? Entonces lo hemos quitado igual, pero sí podría haber sucedido, ¿ya? Entonces, se dan cuenta de una sola réplica toda la información que estamos sacando, ¿no? Es sumamente útil. Esta puede ser otra forma de hacer un screening cuando no tengan, cuando solo tengan 4 o 5 factores, ¿no? Les va a ayudar a decidir cuáles factores son significativos. Este análisis tiene un nombre que lo vamos a ver al final, se llama pairwise o análisis, no sé qué sentido sería, bueno, no me acuerdo cómo le he traducido, pero bueno. Ya. Entonces, último paso, este tipo de análisis es secuencial, ¿no? Ir reduciendo poco a poco. El último paso es eliminar ese factor no significativo y llevarlo también como parte del residual, ¿no? Ese CD que no me servía lo he llevado al residual y, bueno, vamos a hacer lo mismo acá. ¿Dónde está? Acá está. ¿Ya? Entonces, ahora sí se dan cuenta que, por ejemplo, viéndolo en la gráfica normal, lo que he hecho tiene sentido, ¿no? Porque habían aquí puntitos, habían puntitos, 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 puntitos. Pero como les digo, normalmente la gráfica roja, la línea roja de la gráfica normal tiene que tener que ver con el error. Entonces yo no podía asumir que esa línea era lo no significativo. No podía, ¿no? Hubiera estado en un error. Pero poco a poco hemos llegado a lo mismo, pero esta vez tiene un fundamento, ¿no? Entonces ya he quitado ese valor que estaba ahí y ahora tengo el nuevo modelo, ¿ya? Entonces, podemos ver que si eliminamos todos los efectos que no son significativos, nos queda un modelo de regresión con solo factores significativos. En este caso, si se fijan, todos los factores acá son significativos, ¿no? Este proceso se denomina eliminación hacia atrás, ¿ya? Es una eliminación hacia atrás de factores. O sea, he partido de algo grande y he ido retrocediendo poco a poco hasta quedarme con los factores significativos. Y consiste en la eliminación progresiva de factores e interacciones no significativas, ¿ya? Esto, por si acaso, no solo puede aplicarse a diseños sin réplicas, ¿no? También puedo hacerlo a diseños con réplicas, pero me es más útil en un diseño con solo una réplica, ¿no? Y además, este tipo de análisis es ampliamente usado en el análisis de resultados experimentales, ¿ya? Para los primeros resultados. Obviamente esto no se queda así, ¿no? Luego hay que hacer las réplicas correspondientes para sacar pues el resultado bien, ¿no? El que sí puedo reportar, ¿ya? Ahora, ahora sí vamos a ver la parte más entera de Design Expert, que es esta parte, ¿ya? Eh, obviamente han visto que he ido reduciendo esto, ¿no? Por ejemplo, el valor de R es alto, eso no significa que es un modelo adecuado, ¿no? Obviamente. Podemos ver el diagnóstico y también hay una distribución aleatoria, entonces es un modelo también adecuado. Ahora, lo que quiero que veamos es esto, las respuestas gráficas, ¿ya? Em, ¿Qué tiene de interesante esta parte? ¿Ya? Obviamente tenemos interacciones, tiene también una interacción, entonces no solo va a desfasarlo, sino va a mover, ¿no? Em, ahora, vamos a mirar esta gráfica de contornos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos concluir de esto? Por ejemplo, si yo aumento la velocidad de agitación del proceso, ¿me acerco o me alejo de un punto óptimo? Me acerco, ¿no? Aumentando la velocidad de agitación, ¿ya? Pero eso está en términos de una interacción, ¿ya? La interacción, este es en el caso de la interacción temperatura-concentración. Dentro del Design Expert, cuando tengo muchas interacciones, también puedo cambiar las vistas, ¿no? Porque hay una cosa particular y es que las interacciones, aquí pueden ver que hay dos interacciones significativas, AC y AD. Yo no puedo graficarlas en el mismo gráfico, ¿no? Porque son interacciones de
de diferente naturaleza. Entonces, si yo, por ejemplo, grafico en el diseño experto, quiero mirar lo que pasa con solo el factor A, es una gráfica simple de un solo factor, ¿no? Chan, chan. Pero las gráficas de contorno se refieren a las interacciones, ¿no? Entonces, en el caso de AC, por ejemplo, tengo un efecto positivo de aumentar la velocidad de agitación, o sea, en el máximo, y tengo un efecto, pues, positivo en la temperatura y un efecto mm, casi no importante en lo que es la concentración, ¿no? Interpretaciones de estas, por ejemplo, si yo trabajo a una velocidad de agitación más baja, ¿qué pasa con la concentración? ¿Es más o menos importante? ¿Afecta más o afecta menos? Afecta más, ¿verdad? Porque aquí, en un nivel de agitación bajo, la concentración, digamos, de 70, si yo la subo a 90, voy a mejorar de 60 a 65 más o menos la tasa de filtración. Pero cuando yo hablo de una tasa de agitación más alta, al cambiar la concentración, la mejora es menor, ¿no? Por ejemplo, de 70 a 80, como hace rato, no hay cambio, ¿verdad? No hay cambio. De 70 a 80 no he cruzado estas líneas para cambiar realmente lo que es, o de manera importante, lo que es el valor de la tasa de filtración, ¿ya? Entonces, esa es una cosa, eso es en términos AC. Ahora, términos AD, la gráfica es diferente, igual, ¿ya? En este caso, si yo trabajo una tasa de agitación más alta, la velocidad, digo, una concentración más alta, la velocidad de agitación me afecta de mayor, bueno, no tanto, un 10%, digamos, ¿no? De 250 a 350. En cambio, en una concentración baja, la tasa de agitación me puede afectar menos, ¿no? Mucho menos, ¿no? Si se fijan a 50 grados aquí, no me afecta. Aquí me afecta muy poco, ¿no? Entonces, todas estas conclusiones, digamos, que se hacen medio jugando, son bien útiles, porque esto es lo que tienen que reportar, ¿ya? Es un proceso progresivo, como les había dicho, en el que uno llega a lo que es el punto óptimo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la optimización de esto. Les voy a mostrar cómo se hace en Design Expert. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios, pero bueno, vamos a mirar un poquito más de las diapositivas, ¿ya? Creo que con esta parte, en realidad, en el reporte de resultados, para un análisis de este tipo, siempre se tiene que evaluar la adecuidad o cuán adecuado es el modelo mediante estos dos parámetros. Y obviamente siempre tienen que incluir lo que es su modelo estadístico y las gráficas de contorno, ¿no? Lo que estábamos mirando, con sus interpretaciones, obviamente, ¿ya? Ahora vamos a mirar esto, pero antes vamos a optimizar este diseño, ¿ya? Mediante esta tablita nosotros vamos a hacer hartas cosas, así que vamos a hacer la lista y aquí luego vamos a hacer las optimizaciones y más ejercicios, ¿ya? Les voy a pasar la lista ahorita.
Creo que ya están todos, ¿no? Ah, ok. Ya, ahora sí ya se han registrado todos. Bueno, vamos a ver esto. Ahora, aquí podemos ver una tabla, ¿ya? Am, esta tabla es creo que es la última de la presentación, pero va a servir para explicarnos todo, ¿ya? Vamos a ver primero lo que es blocking, ¿ya? Ahora, ¿qué es blocking? ¿No? Creo que alguna vez les he mencionado que, por ejemplo, va a haber situaciones en las que ustedes no pueden hacer el experimento al mismo tiempo, ¿no? Es lo normal, ¿no? Como les había dicho, la idea de un diseño experimental es que todo se haga en las mismas condiciones, homogéneas, ¿no? Entonces, no, normalmente las condiciones homogéneas en algunos casos varían de hora a hora, de día a día, entonces siempre hay esos efectos de ruido que yo arrastro, ¿ya? Entonces, el blocking está bien asociado a lo que es ese ruido, el nuisance. ¿Se acuerdan que estos eran nuisance factor? Eran factores molestos, digamos, factores de error que solo servían para dar error. El blocking
se ha desarrollado como una herramienta para contrarrestar el efecto de estos factores, ¿ya? ¿Cómo? El blocking se trata de distribuir en bloques mi experimento de tal forma que estos nuisance estén distribuidos homogéneamente entre los bloques, ¿ya? Cuando yo añado un bloque, y ahorita vamos a ver qué es un bloque, lo que estoy añadiendo aparte del bloque es añadir aquí un factor más, que viene a ser el efecto del bloque 1 y el bloque 2 en este caso, por ejemplo, ¿ya? O sea, tienen un efecto, también tienen un error, conllevan un error y un efecto, ¿ya? Ahora, lo interesante de los bloques es que no se escoge al azar, ¿ya? Yo no puedo decir, este va a ir al bloque 1, este al 1, este al 2, este al 1, este al 2, hay 2, 2, 2, 1. Eso sería hacerlo al azar, ¿ya? Y uno diría, pues por el principio del diseño experimental debería estar bien, ¿no? O sea, porque es aleatorio, pero no es así, ¿ya? Para hacer el blocking existe una metodología, ¿ya? En la que no puedo hacer esto. Entonces, ¿en qué me baso? ¿Ya? ¿En qué me tengo que basar? Lo que tengo que hacer para hacer una distribución, digamos, en dos bloques, es en los contrastes, ¿ya? Y esta es una tablita que ya hemos visto antes, tal vez algunos se sentirán extrañados de dónde salió esta ahí, ¿ya? Pero lo demás sí lo hemos visto, ¿ya? Entonces, esa ahí es un efecto factor de identidad. Siempre es positivo, siempre es uno, ¿ya? Si se acuerdan, también en las matrices había una matriz identidad, que era una matriz de puros unos en la diagonal, ¿no? Es parecido, ¿ya? Entonces siempre es más uno su efecto, ¿ya? Ahora, para hacer blocking existe una cosa importante que se llama el confounding, ¿ya? El confounding se refiere a confundir, bueno, sí, básicamente es confundir, ¿ya? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que no es que estoy haciendo algo raro, sino que lo que voy a hacer es hacer una asunción. El confounding en el diseño experimental se trata de asumir que una identidad va a ser igual a alguno de estos factores, ¿ya? De estos efectos factoriales, en realidad. Entonces, yo podría hacer un confounding con A, un confounding de identidad igual a AB, o un confounding de identidad igual a ABC, por ejemplo, ¿ya? Pero nuevamente, yéndonos al concepto que hemos visto hace ratito y el principio de sparsity, es que los factores de orden superior son los que menos efecto presentan, ¿no? Si yo hago un confounding, o sea, una confusión de este tipo con el factor A, lo que voy a generar es que los experimentos tengan mucho sesgo hacia ese factor, ¿ya? El error, como el error es grande de este factor, o sea, el confounding básicamente lo que se trata es de, por decirlo así, que digamos, este es el error A, por decirlo así, vamos a hablar de A. Entonces voy a decir, bueno, voy a meter aquí más lo que es el error del bloque. Voy a confundir dentro de lo que es el error que tiene mi factor A, ¿ya? Entonces, es como mezclarlo, como tratar de juntarlo para que sea parte del mismo error. Entonces, si yo hago el confounding con el factor A, como es un factor principal, entonces voy a sesgar el experimento. Entonces, no va a estar bien distribuido. La distribución de error va a ser más hacia el lado de A que hacia los demás factores, ¿ya? Entonces, no es correcto, ¿ya? Entonces, lo que tengo que hacer, y siguiendo el principio de sparsity, es tomar los factores de orden superior, porque tienen menos error, representan menos error, menos variabilidad y menos efecto, como mi identidad, ¿ya? Entonces, ahora esto en concepto suena bien, pero ¿qué significa hacer eso, no? ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir esto es bien interesante y es que voy a tomar esto como la identidad, ¿ya? Y voy a sacar su contraste, ¿ya? Contraste, ¿cómo se ha sacado? Ya, no sé si se acuerdan, pero bueno, ya. Menos uno más A más B menos AB más C menos AC menos BC más ABC. ¿Ya?
contraste de cada factor, de cada tratamiento, equivale a la sumatoria de sus efectos, ¿no? Entonces estoy sumando esto, más esto, más esto. Esto es -1, esto es A positivo, B positivo, menos AB, ya. ¿Ya? Ese es su contraste, pero eso no es lo importante en realidad, ¿ya? Solo lo hice para confundirlos. En realidad lo importante es el signo, ¿ya? Es evidente que hay unos con signo negativo y otros con signo positivo, ¿verdad? Eh, Según lo que es el concepto de blocking, eh, todos los que son positivos corresponden al mismo bloque. Y todos los negativos van a corresponder a otro bloque, ¿ya? Ese es el principio que utiliza el confounding, ¿ya? Entonces, dirán, ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? A ver, ¿qué tiene que ver? Y es que, en realidad, lo que estoy haciendo es de lo que son los, por decirlo así, eh, de lo que son todos los efectos negativos que, digamos, bueno, no diríamos negativos, sino los efectos inferiores o con signo menos. Todos esos efectos yo los estoy juntando, ¿ya? ¿Por qué? Porque puedo hacer todos esos en un solo bloque, ¿ya? Por la razón de que si yo llegara a mezclar, supónganse este experimento, ya digamos que bloque 1 y bloque 2, ¿ya? Entonces, supongan que digamos en el bloque 1 está todos los menos, bueno, todos los más y hay un menos que se ha colado, ¿ya? Uno de estos menos. Entonces, digamos aquí estaba haciendo un experimento de extracción y no sé, ha caído un rayo, no sé, ha explotado el socket, no sé, varias cosas, ¿no? Eh, y estoy afectando a un resultado que debería estar, que es parte de otro grupo, ¿ya? Porque si se dan cuenta, al ser signo negativo, para sacar su contraste, aquí lo voy a hacer. 1 menos 1 más A más B, mejor lo juntaré todos los positivos. Más A más C y más AC, no, ABC, y menos 1 más AB más AC más BC, ¿ya? Así está distribuido, ¿no ven? Entonces, si yo aquí le agrego mucho error a este factor, entonces voy a causar un desbalance, aquí va a ser grande, va a crecer mucho ese factor que resta para el contraste, ¿verdad? Entonces, el error no está distribuido homogéneamente, sino estoy sesgando a lo que ha pasado este día, ¿verdad? Estoy condicionando lo que son los efectos de estos tratamientos, de todos los tratamientos, por solo meter uno de los tratamientos en el bloque 1, los estoy condicionando a las condiciones de esto, del rayo, de lo que ha explotado, todo. Por eso es lo que se separa de esta forma, para no condicionar el contraste, sino que los contrastes mantengan su integridad, digamos, ¿no? Entonces, por eso es esa distribución, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio de eso, pero como les he prometido, vamos a optimizar primero el otro, ¿ya? Entonces, aquí vamos, ya. Entonces, ya hemos llegado a esta parte, ¿no? ¿Se acuerdan? Estamos ahí. El Design Expert tiene una ventaja bien importante y es que puede ayudarte a optimizar lo que es los resultados, ya sea que tengas o no tengas curvatura, ya sea que tengas o no tengas puntos centrales. Obviamente hay que entender algo bien importante. Una optimización en lo que es el diseño experimental no se refiere a una optimización como tal, sino simplemente a la búsqueda de las mejores condiciones para mejorar la respuesta en base a ciertos criterios, pero dentro de mi rango experimental, ¿ya? Eso es importante porque ustedes no pueden decir que he optimizado un proceso, sino he optimizado el procedimiento en base a este rango experimental, ¿no? Porque optimizar un proceso es otra cosa, mucho más complejo, ¿ya? Entonces, tienen aquí la herramienta de optimización, ¿no? En el Design Expert Optimization hay dos, hay optimización gráfica y optimización numérica, ¿ya? Lo primero que vemos acá es el criterio y tiene dos más, ¿no? Soluciones y gráfica. Entonces,
El criterio se refiere a qué voy a buscar, qué es lo que quiero de esta optimización, ¿ya? En el caso de esto, por ejemplo, nosotros lo que queremos es sí o sí maximizar la tasa de filtración, digamos, en este proceso, ¿no? O digamos, puede ser su tasa de extracción o algo así como en el caso de la tarea que les he dado, ¿no? Supongamos que, por ejemplo, la temperatura no importa, no me cuesta mucho mantenerlo a 40 y 80, no es muy importante, no me afecta mucho. La concentración del reactivo, digamos que tampoco me afecta mucho que sea el doble, y esto tampoco. Entonces, como pueden ver, aquí hay una opción que dice in range, que dice en rango, ¿no? Entonces, mientras yo mantenga esto en esta forma, mis variables van a poder oscilar tanto desde acá o desde acá, ¿ya? ¿Cómo hace la optimización el design expert? Pueden decir, ¿no? ¿Cómo hace? ¿Cómo funciona? Y todo parte de esto. Aquí hay una ecuación empírico-estadística, la ecuación codificada. Esto es lo que optimiza, ¿ya? ¿Cómo? Mediante iteraciones sucesivas de todos los factores acá. Ahora, ¿a qué me refiero con iteraciones sucesivas? Temperatura varía de 40 a 80, ¿no? Concentración varía de 50 a 100 y la velocidad de agitación varía de 200 a 400, ¿no? Entonces, el design expert lo que va a ser probar combinaciones de todos, cambiándolas una por una, ¿ya? Eso es lo que debería hacer, esa es una optimización, ¿no? Estadística, ¿ya? ¿Se puede hacer de otras formas? Tal vez, ¿ya? Pero lo que se hace en una optimización de este tipo es eso, probar combinaciones, porque yo no puedo aquí, no sé, derivadas parciales y esas cosas, no sé si funciona también, ¿no? Entonces, hace la optimización en base a ese modelo, ¿ya? Ahora, tampoco es tanto así que prueba con todos, ¿ya? Hay un factor que no vamos a ahondar mucho en cómo se calcula, pero se llama factor de deseabilidad, ¿ya? Es una función que existe, que se puede buscar, si a ustedes les interesa mucho. El factor de deseabilidad se calcula en base a una función y sus variables, ¿no? En este caso, la función sería el modelo matemático, este. Y lo que sería las variables son pues sus factores significativos. Entonces, ¿qué significa esto? Que el factor de deseabilidad se calcula en base a las combinaciones posibles y el valor más alto es el que tiene la mayor probabilidad de satisfacer nuestros criterios, ¿no? En este caso, el criterio es maximizar la tasa de filtración. Ahora, para las otras variables, yo tengo otras opciones, ¿no? No es lo mismo acá, por ejemplo, cuando hablo de respuestas, en este caso TF, me da la opción de no hacer nada, de maximizar, minimizar, buscar un objetivo, digamos, yo quiero llegar, o sea, no me interesa maximizar, sino quiero llegar a tener 60, sí o sí. Por alguna razón quiero 60. No me interesa que sea el máximo, sino eso es lo que me pide mi empresa. O puedo mantenerlo en rango o puedo hacer otro análisis, ¿no? Que es con otras constantes. Bueno, este lo vamos a ver más adelante. En este caso vamos a probar con maximizar y con target, ¿ya? Vamos a mantener las otras en rango por ahora y vamos a irnos a soluciones. Y aquí me dice otras cosas, ¿no? Me dice los constraints son los límites, digamos, ¿ya? Entonces, las limitaciones, por ejemplo, de la temperatura es que están en rango, no puedo pasarme de este rango, ¿no? Igual con la concentración, con los otros, y este no importa, ¿no? Estos no importan, son iguales a 2, no importa. Eh, Ahora, puedo darle igual prioridad y todo eso, eso es algo interesante también. Pero lo importante está aquí, en las soluciones, ¿ya? Como pueden ver, aquí me ha calculado el factor de deseabilidad, ¿no? 0,945. No necesariamente va a ser igual para todos, pero bueno, el diseño verde es tan bueno que es probable que sí. A veces puede no ser. Y me dice las condiciones a las que voy a obtener esta deseabilidad. La deseabilidad que me dice, el experimento más deseable me va a dar una tasa de filtración de 100.625, ¿ya? ¿En qué condiciones? 400 de agitación, una concentración de 50, una presión que esto no importa, o sea, la presión no importa porque no afecta al proceso, y una temperatura de 80, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos viendo? Por ejemplo, está en el máximo de temperatura, el mínimo de concentración y el máximo de agitación. Y me va a dar esto, ¿ya?
Esto es lo que ustedes, después de hacer su proyecto o su investigación, tienen que validar. Tienen que hacer el experimento y debería salirles algo así. Y con eso pueden decir que su modelo matemático, este modelo que han creado acá, está bien, valida todo su procedimiento, ¿no? Entonces, hay otras cosas que también puedo meter de criterio, ¿no? Aquí, bueno, es lo que queríamos ver, aquí está gráficamente dónde está, pero este es de la factor de deseabilidad y todo eso. Lo que nos interesa ahora, por ejemplo, es, digamos que la temperatura me cuesta mucho dinero mantenerlo a 80, entonces yo lo que quiero es que se minimice, porque no quiero que me cueste dinero. La concentración también me cuesta mucho, digamos, es el doble de reactivo, es harto, ¿no? Y la velocidad de agitación, pues, bueno, no está bien, ¿ya? Entonces me voy a ir a soluciones y me selecciona otro valor, ¿no? Si se fijan, bajo esas condiciones, la tasa de filtración más apropiada que puedo obtener, más deseable, es de 71.79. Con una temperatura de 59, lo ha minimizado lo más que ha podido, una concentración de 50, no lo podía minimizar más porque ya era el mínimo, ¿no? Y una tasa de agitación de 400, ¿ya? Eh, Ahora, ¿qué pasa si yo quiero llegar a esto, por ejemplo? Supongamos que yo quiero llegar a, no sé, 60, ¿no? Esta es la concentración que me pide un medicamento que tiene que tener sí o sí esa concentración. No puedo tener más, ¿ya? Entonces, o por ejemplo, no sé, bueno, en algún caso puede servir, ¿no? Entonces voy a irme a soluciones y me va a calcular una combinación en la que la tasa de filtración sea 60. Ha variado lo que es la temperatura, básicamente, ¿no? Si yo le agrego que puede variar esto, por ejemplo, en, no sé, minimizar, entonces me va a dar otro valor, que no es tan exacto, pero es el más parecido, ¿ya? Entonces, es muy importante, ¿no? Conocer esto. El software nos da toda esa posibilidad. Ahorita nosotros, esto hacerlo analíticamente puede costar bastante trabajo, pero el software lo hace súper fácil, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que mostrar ustedes y validar con las condiciones que obtengan, ¿no? Siempre asumiendo que el modelo que han hecho está bien, ¿ya? Entonces, esa es la optimización numérica que ofrece el Design Expert. Es bastante interesante, ¿ya? Les da muchas posibilidades de jugar. Como pueden ver, los criterios pueden ser varios, ¿ya? Y bueno, eso en cuanto a la optimización, ¿ya? Eh, Ahora, obviamente, si se dan cuenta, los resultados aquí son un poco obvios, ¿no? Son evidentes. Eh, Ahora, esta optimización no es como un punto óptimo, ¿ya? Esto es lo que también quiero que quede claro. Lo que estamos optimizando es el rango experimental, ¿ya? Dentro de lo que es las superficies de respuesta, hay dos cosas que tienen que saber identificar: mínimos y máximos locales y globales, ¿ya? ¿Alguien sabe qué es un mínimo local? ¿Máximo local? ¿No? ¿Nunca han escuchado? Ya. Un mínimo o máximo local se refiere a lo que es un lugar donde es mínimo, hay un mínimo en ese lugar, pero no es el mínimo de toda la superficie de respuesta, ¿ya? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, vamos a mirarlo en la diapo, porque ahí puedo rayar. Vamos a agregar una nueva diapo. Entonces, un mínimo local, ¿qué es? ¿Ya? Supongamos que yo estoy aquí, ¿ya? Aquí está mi experimento, ¿ya? Entonces, yo obviamente puedo ver que aquí hay un mínimo, ¿no? Entonces digo, hago mis experimentos, digo, el mínimo de todo el proceso es este, a estas condiciones de presión, temperatura, concentración. Pero, y yo he experimentado aquí, todo esto así mi rango experimental, ¿ya? Pero luego alguien publica otro artículo que dice, no, ese está mintiendo, aquí está el mínimo local, ¿ya? Y otro le dice a ese, no, tú estás mintiendo, aquí está, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eh, lo que pasa es que dentro de una superficie de respuesta es complicado determinar cuál es el mínimo global, ¿no? El mínimo global es el más bajo de todos, el mínimo más mínimo de todos, ¿ya? El mínimo local este es mínimo local, este es el global, digamos. Los dos son locales, porque son locales dentro de un rango experimental, están localizados ahí, pero no significa que estén el mínimo mínimo.
Ya no he minimizado el proceso como tal o el resultado. Solo he minimizado el rango experimental. ¿Ya? Entonces, no tienen que confundirse. Lo que estoy haciendo ahora dentro de lo que es el Design Expert, ni siquiera es esto, ¿ya? Sino es que yo me he dado una superficie de respuesta y me está dando el punto que me da la respuesta más baja, mínimo. Pero no necesariamente es este punto. Puede ser acá. Mi rango experimental era hasta acá, digamos. Entonces, no es un mínimo, ¿no? Ni siquiera es un mínimo local. Si yo quiero hallar el mínimo local, por lo menos, tengo que hacer otro diseño experimental acá. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, ojo con eso, porque uno por decir cosas puede meterse. Si ustedes ponen en su proyecto, voy a hallar el mínimo del proceso, ya está, valieron, ¿no? Ahora, el mínimo del rango experimental es otra cosa, es algo más fácil de llegar, ¿no? Es más fácil. Entonces, eso, ¿ya? Ahora, vamos a hacer el ejercicio de blocking, que ese está en el otro documento que les he pasado, ¿ya? ¿No? Es el que se llama Save, ¿ya? Hoy vamos a hacer harto ejercicio. Tu, 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 tu. Sí. Ya, este experimento le vamos a inventar una historia, ¿ya? Como habíamos dicho, este es un ejercicio que ya hemos visto bastante, ¿no? Encima uno, encima dos, sustrato y eso básicamente. Estoy probando dos relaciones, ¿no? Sustrato encima, ¿no? Entonces, es un diseño ¿de qué tipo? 2 a la 2, ¿no ven? 2 a la 2. ¿Qué más podemos ver acá? ¿Hay réplicas? ¿Seguros que no hay réplicas? ¿Estás seguros que no hay réplicas? A ver, un 2 a la 2 son 4. ¿Y cuántos datos tengo? Entonces, ¿cuántas réplicas tengo? 3, ¿no? Ya. Entonces, ahora aquí pueden ver, hay otra cosa que dice blocks, ¿ya? Esto proviene de lo que les había explicado, del confounding, ¿ya? Lo puedo dividir, o sea, lo que les he explicado es para 2 bloques, pero se puede aplicar para más, ¿ya? Pero tampoco es necesario ahondar mucho en eso porque el Design Expert también nos permite hacer bloques de manera automática. Nos genera los bloques con todos los criterios que ya les he mencionado. Entonces, nos vamos a nuestro Design Expert, ¿ya? Vamos a cerrar nuestro experimento. New Design, no, no, listo. Entonces, hemos quedado que es un 2 a la 2, ¿no ve? Estos datos de save. Tiene 3 réplicas y tiene 3 bloques, ¿ya? Ahora, ¿qué quiere decir que tenga 3 bloques? ¿Qué situación, en qué situación ustedes tendrían un experimento con 3 bloques? Ya, para entenderlo más bonito, me voy a crear otra diapositiva aquí. Ya. Supongamos que uno está haciendo un proceso de extracción, ¿ya? Entonces, aquí está mi bonito socket, ¿no? Y con sus serpentines, aquí, aquí está el cartuchito, el solvente, su estufita, ya bueno, y su agua, ¿no? Ya. Entonces, eh, supongamos que estoy en un lugar en el que tengo que hacer 12 experimentos que ya hemos visto, ¿no? Mi planificación son 12. Ya, un 2 a la 2 por 3 réplicas es 12. Siempre va a ser 12 experimentos, ¿no? Y voy a un lugar en el laboratorio donde estoy trabajando y me dicen, no, ¿sabes qué? Solo tengo 2. No te puedo prestar un socket más, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? ¿No? No hay forma, ¿no? De hacer los 2 experimentos a la vez. Si tuviera 12 sockets, los hago los 2 al tiempo, ¿no? Pero tengo 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es crear los bloques en base al número de unidades que tengo disponibles, ¿no? En este caso, los bloques van a ser distribuidos en experimentos de 2 en 2. Entonces, ¿cuántos bloques voy a tener? Voy a tener 6 bloques, ¿ya? Porque no puedo hacer de otra forma, ¿no? Ahora, supongamos que no se trata solo de esto, digamos que puedo usar los sockets 2 veces por día.
los dos, ¿no? Me da para hacer 4 experimentos. Entonces cambia la situación. Ya no se trata de los equipos, sino se trata de la cantidad de experimentos. Entonces puedo hacer 4 experimentos días, por tanto tengo 3 bloques. ¿Ya? Es como uno se divide, depende a lo que, la situación en la que está. ¿Ya? No es siempre la misma cantidad de bloques para todo, depende de toda esa situación. Entonces, los bloques dependen tanto de esto como de la cantidad que es posible hacer en una condición homogénea. ¿Ya? Obviamente, esto es asumiendo un poco de error, ¿no? Hacer esto que sean 2 por día asume algo más de error, algo más de ruido, ¿ya? Entonces, algo que había que mencionar y que les había mencionado es que al hacer los propios bloques, existe o se crea un error que pertenece al bloque, ¿ya? Este error de bloque es el que se encuentra confounded o confundido dentro de lo que es mi interacción de orden superior, que en este caso es una interacción AB, ¿ya? De un diseño 2 a la 2. Entonces se encuentra dentro de esto, pero obviamente tiene un efecto, ¿ya? Entonces, eso es prácticamente cómo creo un blog. Depende de mis condiciones, depende de lo que es la disponibilidad de equipos, pero siempre es mejor hacer experimentos en bloques que tener que hacer los experimentos de nuevo, ¿ya? Porque si yo no hago los bloques y hago como sea el experimento, no voy a distribuir homogéneo el error, voy a sesgar los resultados y va a estar mal, ¿no? Entonces, una recomendación es, si tienen este tipo de casos, es hacer bloques, ¿ya? Lo mejor, es la mejor situación. A menos que ustedes de una forma puedan controlar de la manera más precisa sus experimentos para que todos sean iguales. ¿Eso cuándo se da? Cuando tengo incubadoras, por ejemplo. Las incubadoras, las situaciones son bien homogéneas, por ejemplo, temperatura. Cuando tengo, no sé, están dentro de un desecador, por ejemplo, igual ahí las condiciones de humedad son homogéneas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que puedo controlar el nuisance y en otras que no. Entonces, en las que no y no se puede hacer nada, se hacen bloques, ¿ya? Entonces, más o menos para el contexto de este ejercicio, pues digamos que es esta situación. Ya tienen el equipo de esa forma. Entonces, son 3 bloques, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, la cantidad de bloques no puede ser menor a la cantidad de réplicas, ¿ya? Por ejemplo, si yo tuviera 2 réplicas, puedo hacer 2 bloques, ¿ya? ¿Por qué? Porque una réplica se va a hacer en un bloque y otra réplica se va a hacer en otro bloque, por decirlo así, digamos. Se van a distribuir las réplicas entre los bloques, ¿ya? Por tanto, si yo tuviera una sola réplica, no puedo hacer bloques, ¿ya? Si tengo 2 réplicas, entonces algunos experimentos de este y otros experimentos de este se van a ir a un bloque y otros experimentos al otro bloque, ¿no? Entonces, no puedo tener más bloques tampoco que la cantidad de réplicas, ¿ya? Pues en este caso 3. Por ejemplo, si se fijan, si pongo 4 réplicas, puedo tener 2 bloques o 4 bloques, ¿no? Entonces me voy a 3 y 3. ¿Ya? Yo creo que mañana vamos a ver esto. Puntos centrales. ¿Ya? Eso también es bien útil. Entonces nos vamos a Next. Y ahora vamos a ver los datos, ¿no? Teníamos que era sustrato. O encima era primero. A ver. Sustrato, sí. Y encima. Ahí, encima. Entonces, estos serán gramos por litro. Ahora, las unidades eran 15 y 1 y 2. Entonces es 15 a 25, 1, 2. Listo. Voy a Next. Ahora, se puede identificar los bloques, ¿no? El Design Expert también te permite darles nombres. Puedo, ¿no? Bloque 1, bloque 2, bloque 3. ¿Ya? Digamos, no sé, supongamos que en este caso se van a llamar así, pero podría ponerle el nombre del equipo, ¿no? Por ejemplo, si tengo Socklet 1, Socklet 2, puedo decir, no sé, Socklet roto, no sé, un nombre que yo quiera, ¿no? Entonces, ya. Ahora, ¿la respuesta qué es? Es el rendimiento, ¿no? N. Entonces, su porcentaje y next. Entonces, como pueden ver, esto es otro ejemplo de lo que habíamos hablado. Cuando tengo un diseño 2 a la 2 o 2 a la 3, el poder es menor que si fuera un 2 a la 4 o la 3 para una réplica. Este tiene 2 réplicas. Si fuera con una sola réplica, el poder sería menor. A ver, vamos a mirar, solo para probar. Solo para que me crean. Ya. ¿Ven? Una sola réplica para un 2 a la 2
es tremendamente inadecuado, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a hacer lo que corresponde. Chan, 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 chan. Listo, ¿ya? Me pongo finish y ya está. Ahora, me ha saltado este nuevo de acá, ¿no? Está separado en bloques, ¿ya? Entonces, aquí puedo ordenarlo igual en orden de ascendente, pero lo normal es ordenarlo en el orden de los bloques, ¿ya? Vamos a mirar cómo está aquí ordenado. Y es efectivamente en el orden de los bloques, ¿ya? Normalmente, cuando se hace bloques ya no se ordena tanto en el sentido del orden estándar, sino en el orden de los bloques. Como saben, el orden estándar es diferente, ¿no ve? Porque no he tomado los factores en orden para hacer los bloques, sino he hecho esa relación que hemos visto, el compounding, ¿no ve? En base a eso he escogido cuáles iban a cada bloque. Entonces, hay que llenar los datos. 15, 1, este está bien. Entonces, este es 28. 25, 1, 15. Están en orden entonces. Entonces lo voy a copiar, ¿no? Listo, ya está. Ahora, los bloques también están ordenados entre sí, ¿no? 15, 1, 25, 1, 15, 2, 25, 2. 15, 1, 25, están en el mismo orden, ¿ya? Tienen las réplicas mezcladas, eso sí, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer es ir a lo que es el análisis. Vemos que el ratio es bajo, ¿ya? ¿Me siguen? Creo que no, ya, los espero. Ya. Le ordené en bloques, están en el mismo orden que el bloque. No creo, ya. Los he ordenado en orden ascendente, ¿no? Creo que los bloques normalmente no están tampoco ordenados. Entonces, a bloque, sort ascending, y se los va a ordenar en el. Esto también se los va a ordenar. Ordenarlo, pero está ordenado acá, de manera ascendente. Entonces, a ver, ordenarlo estándar y luego ordenarlo así. Primero estándar y luego ordenarlo en bloques. Ahora sí, ¿no? Ya. Trucos, ¿no? ¿Qué trucos? Ya, ya. Entonces, ya, primero ordenan en estándar, luego ordenan en bloque y les va a salir el mismo orden que yo tengo acá. ¿Ya? Eh, listo. Entonces, ahora sí nos podemos ir acá, ¿no? Vemos que no hay efecto, no hay una forma en lo que es la distribución de datos. Vamos a ir a efectos. Entonces, ahora que ya sabemos hartas cosas, hay harto que podemos hacer, ¿no? Es una réplica. Podría ser el análisis que he hecho hace rato, ¿no? Podría. Entonces, bueno, vamos a hacer, ¿ya? Vamos a seleccionar todos. Ya vamos a hacer el mismo análisis. Entonces, vamos a Nova. Aquí sí hay error porque hay réplica, ¿no? Pero vamos a seleccionar todos y vamos a mirar. Vemos que este no tiene el valor de AB, tiene una alfa mayor, entonces lo voy a incluir al error, ¿no? Listo. Ya. Me voy a la Nova otra vez y me queda esto, ¿no? Encima sustrato. Los dos son significativos y aquí aparece algo, ¿no? Que es una fuente de variabilidad, que es el bloque, lo que te había dicho. Tiene 2 grados de libertad porque son 3 bloques menos 1, ¿no? Niveles de bloques, 3 niveles menos 1. Y tiene su valor de mean square y todo. Como pueden ver, el bloque sí existe dentro de la nova, o sea, tiene efecto, ¿ya? Eh, bueno, entonces, como podemos ver, el modelo está bastante bien. Tiene un ajuste de 0,89, ¿no? Podemos ver acá también lo que es las ecuaciones. Y aquí pueden ver algo interesante, ¿no? ¿Qué aparecían los coeficientes? Los bloques, ¿no? Entonces, nos vamos acá y, bueno, no aparecen acá como tal en el codificado, ¿ya? Ni en el otro, pero sí tienen presencia en lo que es también, o sea, tienen un coeficiente también, ¿ya? Obviamente esto tampoco se considera cuando uno hace lo que es la interacción, ¿no? O sea, esto, ¿no? Porque si se dan cuenta, los bloques constituyen parte de lo que es em, o sea, llegan a formar parte de lo que es un error, digamos, ¿no? O sea, son parte de un error.
Entonces, yo no le voy a agregar un error a lo que es mi modelo, ¿no? Por eso solo está considerando los coeficientes actuales, ¿ya? Entonces, vamos a irnos a lo que son los diagnósticos, distribuido homogéneamente, y los gráficos, pues podemos ver que solo son rectas, ¿no? O sea, no hay nada que ver espectacular acá. Entonces, pues eso es un análisis en bloque, ¿ya? Eh, ¿Cuándo sé que el bloque es importante, digamos? O sea, si yo no hiciera bien la distribución entre los bloques, el efecto que tendría el bloque sería mayor. Ahora, ¿cómo cuantifico el efecto que tiene el bloque? Mediante dos cosas, ¿no? Su sum of square y su mean square. El valor de la sumatoria de cuadrados, para que no sea significativo, debería ser menor a lo que es el error que tiene el modelo como tal, o sea, sus residuos. En este caso lo es mucho menor, ¿no? Si no hubiera hecho bien la distribución de bloques, entonces acá este valor puede llegar a ser mayor que este y va a afectar a los coeficientes, ¿ya? Lo propio acá, ¿no? Son menores los dos. Entonces, como pueden ver, el uso de bloques es bastante útil, ¿no? Ahora, una cosa más, ya, para que entendamos también algo de la optimización. Eh, bueno, vamos a ver la gráfica de contornos. Ahorita ven el experimento, ven la gráfica de contornos. Y ya, digamos que ustedes han hecho este experimento, ¿no? Ustedes es su proyecto, ¿ya? Y están analizando sus resultados para presentar. Entonces, ¿cuál creen que es la condición óptima aquí? Sin hacer uso de de la herramienta. ¿Cuál es el óptimo aquí? El óptimo es este, ¿no? Es bien evidente. Es acá, ¿ya? Es bien evidente. Entonces, no necesito hacer una optimización numérica en una superficie plana, porque si se dan cuenta, el óptimo es lineal, proporcional. La proporción es lineal. Entonces, en el modelo podemos ver que, por ejemplo, el sustrato tiene efecto positivo y la enzima negativo. Entonces, solo hay una situación en la que necesito hacer la optimización, y es en el punto en el que yo quiero usar más sustrato y quiero usar, digo, menos sustrato y más enzima. Son contradictorios, ¿verdad? Solo en esa situación necesito la optimización, porque de otra forma el punto óptimo es claro, el mínimo de enzima y el máximo de sustrato. Entonces, tampoco nos sirve, o sea, esta herramienta nos sirve también para hacer ese tipo de análisis, ¿no? Yo quiero maximizar esto, ¿no? El rendimiento, pero por alguna razón yo quiero gastar poquito sustrato, y por alguna razón eh, quiero gastar toda mi enzima, ¿ya? Por alguna razón. Entonces, me voy a soluciones, y sí hay una situación en la que existe eso, ¿no? En la que me va a dar un 23%, con un sustrato de 18 y una enzima de 2, ¿ya? Pero en esas situaciones es útil cuando mi objetivo o las condiciones a las que quiero llegar son contradictorias, ya sea tanto en respuestas como en factores. Si son contradictorios, puedo usar la herramienta de optimización para llegar a obtener el punto que me interesa en realidad, ¿ya? Entonces, ustedes también dentro de sus proyectos o trabajos a futuro van a llegar a esa situación en la que, digamos, yo voy a necesitar obtener el mayor rendimiento de un producto, minimizando, restringiendo el uso de un reactivo caro, ¿no? Entonces, y no sé, o sea, va a haber situaciones en las que ese tiene un efecto positivo, pero quiero hacer una cosa contradictoria, ¿no? Maximizar, minimizando el que más efecto tiene, por ejemplo. Entonces, ese punto iterativamente se tarda en hacer, pero el design expert nos lo hace rapidito, ¿ya? Entonces, eso es algo importante de esto. Creo que con eso hemos cubierto gran parte. Creo que ya hemos visto lo que son diseños factoriales. Lamentablemente no nos va a alcanzar para ver lo que son los pormenores de cómo funciona un diseño factorial, ¿ya? Sí lo pueden aplicar acá. Tiene una teoría que proviene de lo que es esta parte también, de lo que es
lo que les había dicho, ¿no? Tiene la parte de aliases y tiene la parte del confounding, ¿ya? Todo esto que hemos visto también les va a ayudar a entender cómo funciona un diseño experimental factorial, ¿ya? Los diseños experimentales factoriales igual parten de un diseño normal, completo, solo que, como saben, hay un criterio para eliminar esto, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a verlo bien de superficie eso el día de mañana, ¿ya? Y vamos a hacer lo que ya es la parte más interesante. Mañana vamos a ver optimización, pero ya no de dentro del Design Expert, ¿no? Que ya hemos visto que es diferente. Dentro del Design Expert la optimización es simplemente del rango experimental. Pero ¿qué pasa si quiero optimizar realmente un proceso? ¿Qué pasa si quiero llegar aquí? ¿Cómo llego? ¿No? Entonces, esto es lo que vamos a ver mañana y toda esta semana, con lo que es puntos centrales, superficie de respuesta y compósito central. ¿Ya? Entonces, con eso terminamos la clase de hoy. No sé si alguien quiere hablar de sus proyectos o de algo para que lo veamos. O tiene alguna pregunta. Ah, ya. Ok. Bueno, sí, aquí pregunta es interesante y es, estamos en esta situación, ¿no? Yo he llegado aquí. He hecho un óptimo, digamos, dentro de mi diseño experimental, ¿no? Digamos, he obtenido este punto. Pero, ¿qué pasa si yo al validar este resultado, o sea, hacer experimentalmente esto, el resultado que me da el experimento es diferente o muy diferente a lo que es el del modelo, ¿no? ¿Qué pasa en esa situación? ¿Ya? Cuando sucede eso es que necesariamente hay que complementar con más información, ¿ya? No hay nada que yo le pueda cambiar al modelo. O sea, si he hecho el análisis como hemos visto durante todo el curso y el modelo debería estar bien, hay dos cosas que pueden estar pasando. Y es que si les sucede, el Design Expert también les va a avisar, pero es que hay un efecto de ruido muy alto, o sea, el ruido es muy grande, o que hay factores que sí son significativos, pero que no están en mi modelo. Eso significa. ¿Por qué? Porque de manera natural tu experimento debería seguir más o menos lo que es tu análisis experimental, ¿no? Pero supongamos este caso, digamos, ¿no? Digamos, tu modelo ha salido así. Temperatura, presión, la interacción temperatura-presión son significativos, ¿ya? Entonces, si estos son significativos, yo he llegado a un óptimo, ¿no? Digamos, en esta parte. ¿Ya? Me ha construido una curva que el óptimo está por acá, dentro de ese rango experimental. Eh, pero, sí, ¿qué pasa si yo no he considerado, no sé, digamos, no sé, algún otro factor, digamos, la humedad de mi materia prima, ¿no? Si no he considerado eso dentro del modelo y la humedad interactúa con este y con este, entonces el modelo está bien con estas variables, pero al validar no va a estar bien porque el modelo no necesariamente se va a comportar esto como queremos aquí. Puede agregar que en vez de comportarse así, esto se comporte así, ¿no? Entonces, esas dos cosas, o sea, si no te sale esta validación, tampoco es que tengas que hacer el diseño de nuevo, ¿no? En el peor de los casos va a ser esto, pero por eso se necesita una revisión bibliográfica extensa para saber qué factores son significativos o en otro caso hacer un screening correcto y eliminar las que realmente no son significativas, ¿no? Entonces, en ese caso, vas a evitarte este problema, ¿ya? Ahora, lo del ruido, pues esto, en el mejor de los casos va a ser esa, por tanto, lo que tienes que hacer es añadir réplicas, ¿ya? Porque cuando tú añades réplicas, lo que haces es disminuir la varianza o acentar más la varianza, ¿no? Por ahí, en algún caso, tienes un dato muy disperso que te está causando que esto suceda. Entonces, haciendo más réplicas, el efecto que tiene ese punto disperso va a ser menor. No, en ningún caso tienen que borrar datos, ¿no? A menos que dentro de lo que es el análisis diagnóstico, ese experimento esté fuera de los límites permisibles. Pero
Esas son las dos situaciones por las que el modelo puede ser diferente al experimental. En lo personal, yo acepto un coeficiente de variación de más o menos un 5% entre los dos. No debería ser mucho más alto. Un máximo puede ser un 10%, depende de la magnitud de tu variable, pero no debería ser demasiado diferente a lo que es tu resultado experimental, ¿no? Por ejemplo, si tú hablas de diferencia de 1000 gramos y 100 gramos, si tu delta de gramos es posiblemente que sea siempre 100 gramos, entonces ese 10% cumple, ¿verdad? Pero si no, si tus variables son chiquitas y tu variabilidad es muy grande, entonces ahí sí algo está mal, ¿ya? Entonces son esos dos casos en los que puedes encontrarte y cómo puedes proceder. Pero por eso es mejor hacerlo de poco a chiquito, ¿no? O sea, eliminar los factores experimentalmente y luego ya centrarse en los factores significativos. ¿No? Sí. No sé, si alguien tiene alguna pregunta más, tenemos 5 minutos. Ya, no mentira. Entonces, bueno, con esto sería. Mañana vamos a ver un pantallazo de lo que es los diseños factoriales, su parte teórica. Es bien extensa, así que bueno, vamos a tratar de ser breves y vamos a empezar con optimización. ¿Ya? Entonces, eso sería por hoy. Gracias por su tiempo y hasta mañana.